Saludos mis amados estudiantes, de nuevo aquí su profe Mr. Víctor para hacer la corrección de la secuencia 19 de las páginas 61 y 62 de su libro de matemáticas. Comenzamos con el punto número 3 que dice que debo utilizar el teorema del binomio para expandir cada una de las siguientes potencias. Entonces tenemos la potencia del literal d que es t menos 3 sobre z elevado a la 6, en donde z debe ser diferente de 0. Esto solamente como una condición, no es que esto sea relevante para solucionar el problema, sino como una condición que se debe cumplir porque si no ese binomio no tendría solución en ese caso particular en que la z valga 0, ya que quedaría 3 dividido en 0 y eso es una división por 0 que no tiene sentido. Entonces simplemente es una aclaración, no es que sea relevante para solucionar el problema. Entonces nosotros ya habíamos visto en clase que los coeficientes C sub 0 y C sub 6 valen 1. Entonces aquí comenzando con el coeficiente C sub 0 ya sabemos que es 1, podemos aplicar la fórmula, pero ya aprendimos en clase que siempre me va a dar 1. Entonces no voy a gastar mi tiempo hallando el coeficiente C sub 0 y el C sub 6 que sería el último de este binomio por estar elevado a la 6. Entonces calculamos desde C sub 1 que sería 6 combinado con 1 que es 6 factorial dividido en 1 factorial por 6 menos 1 factorial. Entonces aquí es donde yo les dije que nos podíamos ahorrar mucho tiempo si entendíamos qué era el 6 factorial y 5 factorial y cómo se puede aplicar cuando se estaban dividiendo. Entonces fíjense que 6 factorial no es otra cosa que 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 y 5 factorial 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces fíjense que todas las multiplicaciones desde el 1 hasta el 5 está arriba y abajo y como todo se está multiplicando se puede cancelar. Quiere decir que todas estas multiplicaciones se cancelan con todas estas multiplicaciones y ¿qué me queda? El 6. Si miramos el triángulo de Pascal que hicimos en clase, se van a dar cuenta que efectivamente el segundo término tiene como coeficiente 6, o sea, C sub 1 es 6. Fíjense que ahí nos va quedando bien, simplemente nos sirve para confirmar. Y para el C sub 2 hacemos lo mismo. 6 combinado 2 es 6 factorial dividido en 2 factorial multiplicado por 6 menos 2 factorial. Entonces 6 menos 2 factorial es 4 factorial. Entonces, ¿qué dice acá? Expandir las multiplicaciones desde 1 hasta 6 y acá 1 por 2 que es 2 factorial y desde 1 hasta 4. Entonces vemos que el 1 por 2 se cancela aquí abajo con el 1 por 2. También puedo cancelar este 3 por 4 con este 3 por 4 y abajo que me queda 1 por 2 y arriba que me queda 6 por 5, 30 y 30 dividido entre 2 es 15. Vemos en el triángulo de Pascal que hicimos en clase que efectivamente el siguiente término tiene como coeficiente el número 15. Entonces vamos bien. Y fíjense que esto se puede hacer relativamente rápido si nosotros tenemos en cuenta que se pueden simplificar muchas multiplicaciones. Si lo empezamos a hacer estas multiplicaciones, claro que se nos va a ir mucho el tiempo, como seguramente la mayoría de ustedes no alcanzó a hacer esto en clase por precisamente eso, porque se pusieron a hacer todas estas multiplicaciones y luego a dividir un número grande entre otro número. Claro, eso les va a tomar demasiado tiempo. Pasando al coeficiente 3 sería 6 combinado 3, que es lo mismo, desde el 1 hasta el 6 expandido, 3 factorial abajo, que es desde el 1 hasta el 3, 6 menos 3, 6 menos 3 que sería 3 factorial nuevamente, porque 6 menos 3 es 3, entonces expandido acá, desde el 1 hasta el 3, entonces los primeros se cancelan acá con estos, acá este 3 por 2 que es 6, se cancela con este 6, ¿y qué me queda arriba? 5 por 4, 20. Siguiente término es el término 6 combinado con 4, que sería lo mismo acá, 6 factorial dividido en 4 factorial por 6 menos 4 factorial, entonces me queda aquí 4 por 2 factorial. Y este desarrollo no lo hice, ¿por qué? Bueno, porque ya sé que por el triángulo de Pascal me tiene que dar el siguiente término otra vez 15, pero no solo eso, sino porque ya había hecho un término que se parece a este, que tendría que dar lo mismo, que es este de aquí. Aquí me dio 6 factorial dividido en 2 factorial por 4 factorial. Y aquí me dio 6 factorial dividido en 4 factorial por 2 factorial. Fíjense que es la misma operación, solo que el 2 y el 4 están invertidos. Pero como se está multiplicando y la multiplicación es conmutativa, yo puedo decir 2 factorial por 4 factorial, que es lo mismo que decir que 4 factorial por 2 factorial. El orden de los factores no altera el resultado cuando estamos hablando de multiplicaciones. Entonces, como es esta misma operación que ya había hecho, pues sin hacer toda esa expansión de números, ya sé que eso me tiene que dar 15. Para el siguiente coeficiente, que es 6 combinado 5, me da 6 factorial dividido en 5 factorial por 6 menos 5 factorial, o sea, me quedaría al final de cuentas 6 factorial sobre 5 factorial por 1 factorial, que ya lo habíamos hecho también, que es este de aquí, el primer término, el primer coeficiente, perdón.
que es 6 sobre 5 factorial. Aquí lo mismo hubiese sido 5 menos 1 factorial por 1 factorial. Es decir, este ya lo tenemos, este desarrollo lo tenemos, no es necesario volverlo a repetir. Ya sabemos que eso me tiene que dar 6, que es el quinto término. Y es lógico porque fíjense que en el triángulo de Pascal el quinto término está acompañado con el coeficiente 6. Y finalmente el coeficiente 6, que también es 1, lo hicimos en clase, siempre nos va a dar 1, entonces no nos vamos a desgastar haciendo estas operaciones con factoriales. ¿Qué me queda para terminar el ejercicio? Pues aplicar lo que dice el teorema del binomio, que es colocarle los coeficientes a la expansión del binomio, teniendo en cuenta que el primer término arranca desde exponente 6, va bajando en 1, 1 hasta llegar a 0, es decir, cuando desaparece, y el segundo término hace la misma tendencia, solo que desde 0, es aquí, que no aparece ninguno, hasta llegar al 6, que es este de aquí. Tener en cuenta que el número elevado debe estar dentro de paréntesis para que la potencia afecte tanto numerador como denominador. Si no colocamos aquí los paréntesis, estaremos diciendo que la potencia solo está afectando al 3, lo cual sería totalmente falso. Bueno, entonces acá ven el desarrollo, ya aquí puse los coeficientes, el primero es 1, luego menos 6, luego más 15, luego menos 20, luego más 15, luego menos 6, luego más 1, aquí sería un 1 también. Fíjense que intercalé los signos porque el binomio tiene un negativo acá. Como tiene un negativo, pues intercalo los signos, desarrollo las operaciones y si lo hicieron bien les va a dar esto, t a la 6 menos 18, t a la 5 sobre z, 135 t a la 4 sobre 2, etcétera, lo que ustedes están viendo acá en pantalla, teniendo en cuenta lo que les dije, hay que tener mucho cuidado con el símbolo acá del exponente que tiene que estar afectando a toda la fracción. Pasemos al siguiente punto. Bueno, entonces el siguiente punto, que es el 4a, dice que haya los términos solicitados en cada caso sin expandir completamente el binomio y me dice que en el A que encuentre el término central de este binomio elevado a la 6, t a la 4 menos 5u elevado a la 6 todo completo. Entonces lo que yo hice fue escribir todos los coeficientes que debería tener este binomio, desde el 0 hasta el 6, desde c sub 0 hasta c sub 6, y miro cuál es el que está en la mitad. Entonces fíjense que aquí hay tres coeficientes y para allá hay 3 coeficientes, o sea que la mitad sería C sub 3, entonces hallo C sub 3, que sería 6 combinado 3, que ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior, aquí lo volví a resolver, pero ya está hecho desde el ejercicio anterior, porque el ejercicio anterior estaba elevado a la 6, entonces sería obviamente 20, se pueden comparar acá con el ejercicio anterior que hicimos, cómo nos salió el término que nos daba 20, aquí está con más detalle, y acá pues nos ahorramos eso porque ya lo hicimos antes, entonces no es necesario continuar. Seguimos acá entonces con el resto. Ya tengo el coeficiente C sub 3 que correspondería al término cuarto, al cuarto término. Entonces el cuarto término que está de acá, 1, 2, 3 y 4 término. Entonces el primer término estaría elevado a la 6, luego elevado a la 5, luego elevado a la 4 y luego elevado a la 3. Y el segundo término, que es este de aquí, primero está elevado a la 0, luego está elevado a la 1, luego está elevado a la 2 y luego está elevado a la 3. Entonces fíjense que ambos términos, tanto el primero que esté a la 4 como el segundo que es 5u, están los dos elevados a la 3. Entonces eso fue lo que hice acá. Entonces t elevado a la 3 por 5u elevado a la 3 y eso multiplicado por menos 20, que es el coeficiente que haya y. ¿Por qué menos 20? Porque aquí intercalo los signos. Entonces aquí sería más, menos, o sea aquí el tercer coeficiente tiene signo menos, entonces por eso coloca acá menos 20. Hago esas operaciones, t a la 4 a la 3 es 4 por 3, 12, y 5u a la 3 es 5 a la 3, y u a la 3, 5 a la 3 es 5 por 5, 25, y 25 por 5 es 625, entonces luego multiplico 20 por 125, que serían 2500 negativo, porque el 20 era negativo. Entonces la conclusión es que ese término central, perdón, sería menos 2500 t a la 12 u a la 3. Esta sería entonces la respuesta. Pasemos al siguiente literal. Entonces el siguiente literal, que es el C, nos pide los términos centrales de este binomio, r a la 3 t a la 2 más b todo elevado a la 9. Entonces lo que hice yo es lo mismo que en el punto anterior. Escribí los coeficientes desde c sub 0 hasta c sub 9 y miré cuál era el que estaba en la mitad. Entonces fíjense que de aquí para acá hay 4 coeficientes, de aquí para acá hay 4 coeficientes, quiere decir que estos dos están en la mitad.
La mitad, mitad sería en medio de ellos, pero no tiene sentido hallar un coeficiente que no existe en medio de ellos. Entonces, por eso es que el mismo enunciado nos dice los términos centrales, porque los términos centrales tienen que ser estos dos, ya que son los que están a la misma distancia de las esquinas. Este está a 3 a 4 coeficientes de la esquina y este también está a 4 coeficientes de la esquina. Entonces vamos a hallar C sub 4 y C sub 5. Entonces C sub 4 es 9 combinado 4, o sea, el que está, como está elevado a la 9, entonces n es 9 y como me están pidiendo el cuarto coeficiente, entonces sería 9 combinado con 4. Entonces arriba sería 9 factorial, abajo sería 4 factorial, 9 menos 4 factorial, 9 menos 4 factorial es 5 factorial. Entonces fíjense que 9 factorial es desde el 1 multiplicado hasta el 9. Entonces, y 4 factorial es desde el 1 multiplicado hasta el 4. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el 1 multiplicado hasta el 4 se cancela con el 1 multiplicado hasta el 4 de 9 y de 9 factorial. ¿Y qué me quedaría 9 factorial? Pues el resto, 5 por 6 por 7 por 8 por 9. Y 9 menos 4 factorial es 5 factorial, o sea, desde el 1 hasta el 5 multiplicando. Entonces fíjense que aquí cancelé este 5 con este 5, este 6 con el 3 por 2 que es 6, este 4 con el 8, que sería 8 y 4 es 2, 4 y 1 1. Entonces, ¿qué me quedó arriba? Me quedó 7 por 2, 14, y 14 por 9 me da 126. Ustedes pueden comprobar esa multiplicación, a ver si es así. Y hacemos el mismo proceso, un proceso más bien similar de 9 combinado 5. Hacemos lo mismo que acá, 9 factorial es desde el 1 multiplicado hasta el 9. Se cancela con 5 factorial desde el 1 hasta el 5. Entonces, ¿qué me quedaría sobrando de 9 factorial? Me quedaría sobrando 6 por 7 por 8 por 9 y abajo me quedaría 9 menos 5 factorial, que sería 4 factorial. Entonces aquí está 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. Hago las respectivas simplificaciones y nuevamente me da 126. Entonces, ¿tiene lógica eso? Claro que sí. Miremos este triángulo de Pascal y fíjese que cuando la cantidad de términos es par, en este caso es par porque son 10 términos, cuando está elevado a la 9 son 10 términos, cuando es par los términos centrales se repiten. Fíjense, por ejemplo, este no es par, no es par porque tiene 3 términos. Este, en cambio, sí es par porque tiene 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Y fíjense los términos centrales cómo son, tienen el mismo coeficiente. Este que está elevado a la 4, que sería con 5 términos, el término central es único, es 6, pero el 5 elevado a la 5 es con 6 términos, quiere decir que los términos centrales, que es este 10 y este 10, valen lo mismo el coeficiente, 10 y 10. Y ese patrón se sigue repitiendo. Todas las filas que tengan exponente impar, ¿qué es lo que me va a pasar? Que me va a salir una cantidad de términos pares. Entonces, por lo tanto, los términos centrales van a tener que tener los mismos coeficientes. Eso para futuras referencias en el caso que les vuelva a salir un ejercicio similar. Entonces, seguimos acá con el desarrollo. Ya hice C sub 5, C sub 4, entonces ¿cuál es el término C sub 4? Entonces sería, como este es positivo, pues acá el término va a ser positivo, entonces sería el coeficiente que es 126, el primer término elevado a la 5 por el segundo elevado a la 5. ¿Por qué? Acá arranca con exponente 9 el primer término, luego 8, luego 7, luego 6 y luego 5, o sea el término está elevado a la 5, la primera cantidad está acá, está elevada a la 5 y la segunda cantidad, ¿listo? Y de la misma manera hago el análisis para C5, entonces el segundo término, la segunda cantidad está elevada a la 5, entonces aquí tendría que estar elevado a la 5, aquí me equivoqué, y acá el quinto término sería a la 9, a la 8, a la 7, a la 6, a la 5 y a la 4. Aquí estaría elevado a la 4, este a la segundo a la 5, el primero a la 4, entonces 4 por 3 12 y 4 por 2 8, potencia una potencia, y, 5 y b elevado a la 5, pues es b elevado a la 5, entonces ya lo teníamos, entonces este sería el monomio. Pasemos al siguiente punto. En el siguiente ejercicio tenemos simplemente nos están ilustrando sobre cómo se interpretan los coeficientes en relación con los términos de la expansión de los binomios, y aquí pues hay que hacer una pequeña corrección. Aquí no sería C sub k más 1, aquí sería C sub k, no C sub k más 1, porque si no pues no sería coherente con lo que hemos aprendido, y es que el número del coeficiente no corresponde al número del término. Si el coeficiente es 0, el término que estamos hablando es del primer término.
Si el coeficiente es 1, estamos hablando del segundo término. Si es 2, estamos hablando del tercer término. Y así sucesivamente, ¿qué es lo que me quieren decir aquí? Acá lo que querían decir era C sub k es el coeficiente del término k más 1 décimo. Entonces aquí puse un ejemplo. Entonces, por ejemplo, si C sub k es 0, entonces sería C sub 0, sería el término 0 más 1 de la expansión, es decir, el primer término. 0 más 1 es 1, o sea, el primer término, lo cual tiene lógica porque C sub 0 es el coeficiente del primer término, que es 1. Y si lo hacemos, por ejemplo, con K sub 2, entonces C sub 2 correspondería al 2 más 1 término, es decir, al tercer término de la expansión. Ahí sí ya tiene sentido. Y luego nos dicen que ese coeficiente se puede escribirse como n combinado k. Entonces, n combinado k representa la cantidad de subconjuntos de k que pueden formarse a partir de un conjunto de n elementos. Luego me preguntan o me dicen, dado lo anterior, si se tiene una baraja de póker de 54 cartas, ¿de cuántas formas diferentes se puede escoger 3 cartas? Entonces, aquí hice la combinatoria, 54 combinado en 3 es 54 factorial, dividido en 3 factorial por 54 menos 3 factorial. 54 menos 3 factorial es 51 factorial. 3 factorial es igual que a 54 acá. Entonces aquí, ¿qué fue lo que hice? 51 factorial, bueno, ya sabemos qué es, pero 54 factorial se puede representar como 51 factorial multiplicado por el resto que le hace falta para el 54 factorial. Entonces, ¿qué le hace falta? Pues el 52, 53, 54 multiplicándose. Y abajo pues ya me quedó el 51 factorial. De 51 factorial y 51 factorial se cancelan. Solamente me queda 3 factorial. Entonces, ¿qué hago? Pues fíjense que 54 es múltiplo de 6 y de aquí tengo 3 por 2, 6. Ustedes dividido en 6 me da 1 y 54 dividido en 6 me da 9 y 9 por 53 por 52 pues les da este número grandotote, que eso ya lo harían ustedes a mano. Entonces, respuesta, se puede escoger de a 24.804 formas diferentes de las cartas. Para yo comprobar esta respuesta, yo fui a internet y busqué una página que tiene una calculadora en línea de combinatoria. Entonces le coloqué los datos, el orden en que seleccionamos elementos importa, no importa, o sea, puede tener el 10 con el 5 con el 1, me refiero a las cartas, y eso también se puede tener como 5, 1 y 10, no me importa el orden. Como no me importa el orden, desde que estén los tres juntos, eso es una manera de agruparlos, desde que estén bien juntos esos tres, no importa en qué orden están, ya es una manera de agruparlos. Y también me preguntan si puedo seleccionar elementos de más de una vez, es decir, coger la carta del as de corazones con la del as de picas, con la del as de tréboles y volver otra vez a coger el as de corazones, compararla con otra y con otra y con otra y así seguir cogiendo el as de corazones hasta que ya haya combinado las de corazones con todos. Entonces estoy repitiendo el elemento A de corazones en todos los grupos. Eso no lo quiero hacer porque no es lo que me están preguntando. Entonces aquí sería meter los datos, n que es 54, m que vendría siendo la misma acá. Hago la combinatoria, lo voy a calcular y mira, ahí me sale la fórmula que utilizo la fórmula que aprendimos en clase, que es n factorial dividido en n menos m factorial por m factorial, que vendría siendo k. Entonces, si hacemos eso, 24.804, que efectivamente fue la respuesta de este punto. Pasemos al siguiente. Bueno, el siguiente punto, el 7, literal C, me dice que arme pues el resto de la tabla teniendo en cuenta que aquí la potencia del binomio en la fila coincide con el número de la fila restado menos 1. Y eso me da pues una potencia que le hago desarrollo y me da un número y que eso coincide exactamente con la suma de todos los términos de la misma fila. Entonces eso es lo que comprobamos acá con la fila 1. 1 con el mismo pues solamente no hay más, entonces 1, si sumo 1 más 1 pues acá me daría 2, si sumo 1 más 2 más 1 pues me daría 4, que es este que está acá, luego 8 y así sucesivamente. 16, 32, 64, aquí lo que hice para el 16 fue sumar 5 más 6 más 5, porque aquí ya estaba acá, de aquí, 4 más 1 que es 5 y 4 más 1 que es 5, entonces más 6, entonces ese fue el que puse acá, 5 más 6 más 5, cuando está elevado a la 6 termina en 32, que es 2 elevado a la 5 que es 32, aquí la suma lo mismo, esta suma de 6, 5 más 1 que es 6, 20 que es 10 más 10, y el otro 6 que está acá, 5 más 1, 6. Lo hice así para que me cupiera la operación de la suma. Y finalmente una que no está en ese triángulo, pero yo la hice ahí rápidamente. Le puse el 1,
1 más 5 es 6, 5 más 10 es 15, 10 más 10 es 20, 10 más 5 es 15, 5 más 1 es 6 y bajo el 1 otra vez. Entonces teniendo en cuenta eso, pues lo hallé. 2 a la 6 es 64 y pues ahí está, el 64 es igual a ¿qué? A 22, que es la suma de 15 más 6 más 1, más 20 más 22, que es la suma de 15 más 6 más 1. Y ahí ya está completa la tabla para que ustedes verifiquen si les quedó bien. Y ya para terminar el punto número 8, que es una aplicación, me dice que la arista de un cubo mide 3x al cuadrado menos 4 con x mayor que 2 sobre raíz de 3. Me preguntan cuál es la expresión que permite calcular el volumen de este cubo. Recordemos primero que todo que la arista de un cubo es el orillo, de uno de los orillos que tiene el cubo. El cubo tiene varios orillos o varias aristas. Y también recordemos que una arista de un cubo no puede ser 0. O sea, si la arista de cubo es un 0, pues ya no es un cubo porque no tiene arista. Entonces, aquí me está colocando por eso esta condición, que x tiene que ser mayor que 2 raíz de 3. Miren lo que pasa cuando reemplazo la x por 2 raíz de 3. Me va a salir, pues entonces que esto es 2 a la 2, que es 4. Raíz de 3 elevado a la 2, se cancela la raíz, me queda 3. El 3 se cancela con el 3, me queda 4. Y 4 menos 4 es 0. La arista no puede ser 0, o sea, físicamente no puede tener 0 porque entonces no sería un cubo. Entonces por eso dice acá que la x tiene que ser al menos un poquitico más grande que 2 sobre raíz de 3, si no, no tendría sentido ese problema. Y haciendo eso, pues me quedaría que para desarrollar ese binomio que sale ahí, pues ahí me sale un binomio que es largo por ancho por alto, que así se halla el volumen de un cubo, pues me quedaría entonces un binomio elevado al cubo, o el producto notable también del cubo de un binomio. Pero acá me están preguntando en qué me puede servir el triángulo de Pascal y el teorema de Newton. Bueno, el triángulo de Pascal, la ventaja es que ya lo tengo hecho, ya tengo ahí los coeficientes, 1, 3, 3 y 4, y 1, perdón. Pero también la cuestión es que, aunque yo pueda hacer así con el triángulo de Pascal, también puedo hacerlo con el teorema del binomio, si quiero hallar todos los coeficientes. Esto en caso de que realmente a mí me cueste memorizar el producto notable. Si a mí me cuesta memorizar el producto notable, pues bueno, si sabes hacer muy bien el teorema del binomio o el triángulo de Pascal, pues no tienes que aprenderte de memoria los coeficientes de ese producto notable, que es la primera cantidad elevada al cubo, por el triple la primera al cuadrado por la segunda, etcétera. Eso no me lo tengo que aprender si ya tengo claro cómo funciona el teorema del binomio o cómo funciona el triángulo de Pascal. Entonces eso fue lo que hice acá, coloqué los coeficientes y desarrollé. Aquí está el desarrollo de las operaciones y si les quedó bien, pues tiene que dar este resultado. Y que nos permite el triángulo de Pascal o el teorema del binomio, nos permite expandir el binomio sin necesidad de aprenderse de memoria. Aquí me quedó mal escrito, aquí es de aprenderse de memoria el producto notable. Y listo, con esto terminamos entonces la corrección de la secuencia 19. Nos vemos en la siguiente.